Hola, bienvenidos a este nuevo resumen sobre el libro El hombre más rico de Babilonia. Este libro es escrito por George Clason y en este libro nos muestra cómo alcanzar el éxito y solucionar nuestros problemas financieros. Este libro tiene lo que corresponde 11 capítulos de contenido a lo largo de 107 páginas. En el primer capítulo se habla sobre el hombre que deseaba oro, segundo capítulo el hombre más rico de Babilonia, el tercer capítulo sobre las 7 maneras de llenar una bolsa vacía y en el cuarto capítulo la diosa de la fortuna, en el número 5 sobre las 5 leyes del oro. Y en el capítulo número 6 nos habla sobre el prestamista de oro de Babilonia y en el número 7 sobre las murallas de Babilonia, en el 8 el tratante de camellos de Babilonia, en el 9 sobre las tablillas de barro de Babilonia. Y también tenemos el capítulo número 10 en el cual se habla sobre el babilónico más favorecido por la suerte y finalizando con el capítulo número 11 se detalla un resumen histórico de Babilonia. En total, como les mencioné anteriormente, este libro tiene 107 páginas. Este libro lo podemos encontrar impreso y también en formato digital. El tiempo que me tomó en leer este libro fue 4 días. En el primer día hice una lectura de 28 minutos, segundo día 31 minutos, tercer día 55 minutos y el cuarto día 53 minutos. En total leí este libro en 167 minutos, lo que corresponde de lectura de 2 horas con 47 minutos. Estos datos estadísticos se los muestro porque yo llevo cronometrado. Cada vez que voy a leer el libro tengo el cronómetro de cuántos minutos me tardo en la lectura. Y no significa, por ejemplo, que en el día número 3 estuve 55 minutos leyendo el libro. No, lo que realizo es periodos cortos de tiempo en el cual en cada uno de esos periodos voy cronometrando cuántos minutos leo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y posteriormente al finalizar el día anoto la cantidad de minutos que me ha tomado durante todo ese día en lectura. Este libro, El hombre más rico de Babilonia, es un libro que nos enseña a podernos llevar muy bien con nuestro dinero. Este libro nos hace entender por qué es tan importante obtener dinero y poder ser rico. Y también durante las lecturas de este libro nos va a hacer reflexionar. A continuación les detallaré un resumen de cada uno de estos capítulos. Y comenzaremos con el primer capítulo, el cual es El hombre que deseaba oro. La historia de este libro comienza con dos personas que están hablando. Uno es llamado Basir y otro es llamado Kobi. Ellos se encontraban en la ciudad de Babilonia y el tema principal de conversación que ellos estaban tratando en ese momento es cómo ellos podían ser ricos, cómo podían obtener riquezas y de lo mal que se sentía ser pobres. Tenían su trabajo, pero cada uno de ellos, el trabajo que realizaban solo les daba para poder subsistir, o sea que no tenían más allá riqueza, solamente para poder subsistir diariamente. Ellos contaban y explicaban que por más que se le pasaban trabajando arduamente, todos los días, el día a día, el trabajo que se va desarrollando, horarios que son extensos y mucho esfuerzo que daban en su labor diaria, no podían ahorrar y que jamás, nunca iban a ser ricos. En plática y en plática ellos se acordaron de un amigo de la infancia que tenían llamado Arcad, un viejo amigo de la escuela, un hombre promedio con las mismas oportunidades que ellos tenían, porque comenzaron yendo a la escuela juntos, eran compañeros de escuela, amigos, pero al momento de ir creciendo cada uno se fue por sus propias áreas para poder especializarse. Y Arcad tenía el mismo nivel social, un hombre normal, tradicional, pero Basir y Kobi no lograban entender cómo Arcad se había convertido en el hombre más rico de Babilonia. Al sentirse tan frustrados y aburridos, decidieron ir donde Arcad para que Arcad
les explicara y les enseñara cuál es el secreto de su éxito financiero. Y esto nos lleva al capítulo número 2, en el cual se habla de el hombre más rico de Babilonia. Como ya te diste cuenta, el nombre de este personaje es Arcad. Y en este capítulo se trata sobre cuando los dos amigos llegan donde Arcad, y Arcad siempre estuvo muy abierto y feliz de contarles el secreto de cómo él se convirtió en el hombre más rico. Arcad les cuenta el secreto por medio de varias historias que tuvo durante su vida hasta lograr el éxito que hoy en día él tiene. Comienza una historia en el cual Arcad era un trabajador común y corriente como los demás trabajadores y se encontraba haciendo trabajos específicos en tablas de arcilla, y después vino un hombre a solicitarle a Arcad que transcribiera unas tablas, y al tiempo que se las pidió este hombre, que era un prestamista, Arcad no se las tenía. Por lo tanto, Arcad le dijo que si el prestamista le decía cuál era el secreto para volverse rico, para volverse prestamista, él trabajaría toda la noche transcribiendo estas tablillas. Así lo hizo Arcad en su juventud, en ese trabajo que pasó toda la noche transcribiendo esas tablillas, y al día siguiente se presenta el prestamista donde Arcad le entrega las tablillas. Por lo tanto, el prestamista le da el secreto que lo ha llevado a estar donde está, y le dice: de todo lo que tú ganes, ahorra o aparta para ti la 10ª parte. Es decir, si tú ganas 10 monedas, aparta una moneda y esta moneda posteriormente trabajará para ti. Esto es lo que pasa durante el desarrollo de este segundo capítulo, y esto nos lleva al tercer capítulo, en el cual nos habla sobre las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. En este capítulo, el rey Sargón, preocupado por la situación de pobreza que estaba viviendo Babilonia, ordenó llamar al hombre más rico, Arcad, y le pide que enseñe a todos los ciudadanos su conocimiento para tener riquezas, puesto que lo que buscaba el rey era el secreto para ser rico fuera transmitido de persona a persona. Y esto hizo Arcad. Durante 7 días se reunió con varias personas y diariamente les iba contando una acción a realizar para llenar una bolsa vacía. Y la primera es que debemos de empezar a llenar nuestra bolsa, es decir, que si ganamos 10 monedas, nosotros debemos gastar solamente 9, y la moneda restante es la que se debe ahorrar. Fue el primer principio que le enseñaron, de ahorrar la 10ª parte. En el segundo día les habla sobre el control de los gastos, es decir, que se deben diferenciar cuáles son los gastos que se tienen, gastos obligatorios, o cuáles son solamente deseos. Y en el tercer día les mencionó sobre cómo hacer que el oro dé fruto, es decir, lo que se ha ahorrado ponerlo a inversión, es decir, que todo lo que se invierte nos pueda dar rendimientos. Y en el cuarto día menciona que se tiene que proteger el tesoro de cualquier pérdida. En el quinto día debes poseer casa propia, y en el sexto día tienes que asegurar ingresos para el futuro, no solamente gastar y gastar el día a día, sino que tener una previsión futura para posteriormente disfrutar. Y en el séptimo día debes aumentar las habilidades para adquirir bienes, es decir, si se ahorra el 10% y posteriormente el ahorro que se tiene se pone a trabajar, se invierte, esto nos va a dar lo que son habilidades para adquirir más riqueza, más bienes, y esto es lo que se habla en el capítulo número 3 sobre las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Posteriormente, en el capítulo número 4 se habla sobre la diosa de la fortuna, en donde los ciudadanos de Babilonia querían saber más y más sobre la forma para hacerse ricos. Uno de los secretos que querían saber era cómo atraer
la suerte. Ellos pensaban que los únicos que eran capaces de atraer esta suerte eran los ricos tradicionales o aquellas personas que habían sido bendecidos por la diosa de la fortuna desde el comienzo. Pero aquí Arkad les explica que la diosa de la fortuna solo le sonríe a aquellas personas que trabajan duro, ahorrando con disciplina el 10% de su salario e invirtiendo de manera sensata este ahorro. Posteriormente, en el capítulo número 5 se habla sobre las 5 leyes del oro. La primera de las leyes menciona que el oro acude fácilmente al hombre que reserva una décima parte de sus ganancias. En esta ley, Arkad les enseña a ahorrar el 10% de todos los ingresos que cada uno perciba. La segunda ley menciona sobre que el oro es rentable para quien lo posea y quien lo usa en algo provechoso. La número 3, el oro permanece con su dueño siempre y cuando éste lo sepa invertir. Esto nos lleva a la número 4, que es el oro escapa cuando se desconoce el negocio en el que se invierte. Y la número 5 nos cuenta que el oro huye cuando se siguen los consejos de personas incorrectas. En el capítulo número 6 se habla sobre el prestamista de oro de Babilonia. Este capítulo cuenta la historia de Rodan, un fabricante de lanzas que estaba muy feliz de haberse ganado unas monedas de oro por todo el trabajo que él había realizado, y esta persona no sabía qué hacer con esas monedas, si guardarlas o prestárselas a alguien, a un familiar que las necesitaba para que hiciera un negocio. Entonces Rodan se dirige a hablar con Matón, que esta persona era el prestamista de oro y comerciante de joyas y telas. Rodan no iba a pedirle dinero prestado, sino que iba a pedirle un consejo, y Matón estaba bastante sorprendido, ya que era la primera persona que acudía a él por un consejo y no para pedirle dinero prestado. Rodan le explica a Matón su indecisión sobre qué hacer con el dinero, y Matón le responde a Rodan su inquietud con una historia entre un asno y un buey, en el cual le dice: el buey no quería trabajar, estaba cansado. Entonces entre el asno y el buey hacen un pacto en donde el buey se hace el enfermo y entonces al asno le toca trabajar lo que corresponda a ambos. La enseñanza de esta historia termina siendo que si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma en que luego no recaigan sobre ti sus responsabilidades. Rodan, luego de oír varias historias de Matón, se da cuenta que es mejor prevenir. En vez de malgastar el dinero ayudando a personas que no le garantizan que éstas le devuelvan el dinero, mejor lo va a invertir en algún negocio, el cual está seguro de la devolución respectiva. Es mejor un poco de cautela y objetividad a la hora de prestar tu dinero antes que un gran pesar. Y luego tenemos en el capítulo número 7 que habla sobre las murallas de Babilonia. Aquí se cuenta la historia de cómo Babilonia se protegió con sus murallas a la hora de la guerra. Esta historia es contada para enseñarnos la importancia de estar protegidos tanto de la guerra, de los negocios, de las inversiones y demás, o sea, para estar seguros. Y aquí se debe buscar estar siempre protegido de la manera adecuada para no perderlo todo. Posteriormente, en el capítulo número 8 se habla sobre el tratante de camellos de Babilonia. Este capítulo cuenta la historia de Dabasir, un ciudadano de Babilonia que por darle gusto a su esposa para que ésta tuviera lo mejor se endeudó muchísimo. Luego Dabasir se da cuenta que deber dinero a otras personas no era una buena solución, ya que esto lo convertiría cada día más y más pobre y con menos oportunidades cada vez. Por lo tanto, la acción que Dabasir toma es hablar con todas las personas a las que le debía dinero y les asegura que les iba a pagar a cuotas toda la deuda que él debía. Y lo hizo y volvió a obtener la confianza en las personas que alguna vez
perdió. La enseñanza es que cuando se está determinado se encuentran los medios. Posteriormente pasamos al capítulo número 9 sobre las tablillas de barro de Babilonia. Aquí se encuentran las 5 tablillas de barro más importantes, en donde cada una dice una lección en particular. Primero, aparta la 10ª parte de los que ganes, vive en armonía con tu familia, dándoles amor y lealtad, y no gastes más de lo que debes para no estar lleno de deudas. En la tablilla número 2 habla sobre, haz un listado de todas las personas a las que les debes y el monto. En la número 3 habla con cada una de las personas a las que les debes y págales así sea en cuotas, o sea, poco a poco. Y esto nos lleva a la 4ª tablilla, que dice que guardemos una 10ª parte de lo que ganamos. Hay que gastar 7 décimas de lo que ganamos y 2 décimas se deben de quedar para pagar deudas. Ya sabemos que una 10ª debe ser para ahorro. Y la número 5 nos dice sobre invertir adecuadamente nuestro dinero para hacerlo producir. O sea que no solamente es ahorrar por ahorrar, sino que debemos de tener un fin. Ahorramos la 10ª parte y posteriormente, cuando tengamos algo de dinero ya ahorrado, lo pongamos a producir. Posteriormente nos lleva al capítulo número 10 sobre el babilonio más favorecido por la suerte. En este capítulo se cuenta la historia de cómo una persona no sabía de la vida pasada, de la vida anterior que tenía su abuelo, y se pasa criticando a los esclavos. Decía que el trabajo era solo para esclavos. Entonces un gran hombre le contó la historia de su abuelo, en donde contó que su abuelo había sido por mucho tiempo esclavo y esforzarse trabajando había logrado la fortuna que hoy en día tenía. Y así pasa la historia contando sobre babilonio que fue favorecido por la suerte por pasar de ser esclavo, pero con el trabajo arduo que estaba desarrollando, fue creando su riqueza. Posteriormente pasamos al capítulo número 11, que es un resumen histórico de Babilonia, en el cual nos narra sobre los tiempos de Babilonia. Por lo tanto, te dejo para que tú puedas leer este capítulo, en el cual aprenderás más sobre la historia de Babilonia, sobre cómo era su gente y cómo eran los trabajos que se desarrollaban. Y por último nos vamos a lo que son las conclusiones, en el cual este libro es una gran guía para mejorar la relación con el dinero y así poder aprender a valorar lo que se tiene en este momento y para saber cuánto y en qué nosotros debemos de gastar. Estoy seguro que si todos seguimos todas las reglas que son mencionadas o todos los consejos que se mencionan en este libro, vamos a aprender más sobre la inteligencia financiera y podremos enriquecernos mucho más rápidamente y mantener nuestra riqueza. Lo más importante, recordemos ahorrar un 10% de todos nuestros ingresos. A medida que vayamos ahorrando, este dinero se va a ir aumentando, ya que si mes a mes vamos ahorrando ese 10% a lo largo de un año, nosotros ya tendríamos algo de dinero ahorrado y este dinero nos puede servir para ponerlo a producir o para poder invertir en algo que nos vaya a generar muchos más ingresos. Así que te dejo con este libro, El hombre más rico de Babilonia. Espero que con este resumen te pueda ayudar, pero por favor lee el libro para que lo leas completo, ya que esto solamente es un resumen de las ideas principales que pude sacar, pero cuando tú lo leas vas a encontrar algunas otras ideas que quizás yo no pude encontrar. Por lo tanto, te dejo con este gran libro que es El hombre más rico de Babilonia. Y continuaré con otros libros que lo puedes dejar en los comentarios qué libros quieres que pueda realizar un resumen como este. Y continuaremos en un siguiente libro. Adiós.